Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer música 8D. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Antes de empezar, ¿qué es la música 8D? También conocida como música 4D, 6D, 12D, 16D o lo que quieras de. La música 8D es música estéreo que se procesa con un efecto de sonido binaural, que luego al escuchar esta música con auriculares nos da una sensación de que la música nos envuelve. Para hacer este efecto voy a usar un plugin llamado DearVR Micro que se puede descargar gratis desde la página de Dear Reality. DearVR Micro. DearVR Micro. Para descargarlo van al botón que dice Get It for Free y acá se tienen que registrar y seguir los pasos. Enterado. Una vez que ya lo descargaron e instalaron, vamos a nuestra estación de audio digital. Por acá tengo un proyecto de prueba con una música que hice para el video. Primero escuchemos cómo suena esto así. Y ahora voy a agregar el plugin en esta pista. Lo agregamos. Como ven tenemos varios controles en esta interfaz. Por acá tenemos dos controles principales para manejar la posición del audio. Este control que dice Azimuth, o como sea que se pronuncie, maneja la posición horizontal del audio. Puede venir desde adelante, desde la izquierda, desde atrás o desde la derecha. Es un control de 360 grados. Escuchemos cómo suena esta música en las distintas posiciones. Para escuchar bien este efecto hay que usar auriculares, así que ahora es un buen momento para agarrar los auriculares. Antes voy a bajar un poco el volumen de este audio, así no satura. Y ahora sí, escuchemos. Además del control de posición horizontal, también tenemos un control de elevación para que parezca que el audio venga desde arriba o desde abajo. Hagamos la prueba. Si queremos controlar la posición horizontal y que se vaya desplazando automáticamente desde arriba hacia la izquierda, luego abajo y a la derecha y así sucesivamente, entonces podríamos usar dos métodos distintos para hacer esto. Un método es automatizar este parámetro y otro método es usar un LFO con el parámetro. Pero vamos primero usando automatización. Para esto primero agrego una envolvente para el control de posición horizontal. Si queremos que haga una vuelta a los 360 grados, entonces podemos empezar en el 0, que sería adelante, luego vamos hacia los menos 180 grados, que sería atrás, luego tenemos que saltar hacia los 180 grados para seguir yendo para la derecha, y vamos de vuelta hacia los menos 180 grados. Veamos cómo funciona así. Y esto lo podemos copiar y pegar todas las veces que querramos. Este método es bastante fácil de hacer y en todas las estaciones de audio digital es más o menos la misma idea. Entendido. Veamos ahora el segundo método que mencioné, que es usar un LFO con el parámetro. Primero voy a borrar esta automatización que creé y luego voy a ir a parámetro, modulación de parámetro. Acá tenemos tres opciones. Yo voy a usar la del LFO, que es la que necesitamos. Como ven ya está funcionando, pero está funcionando demasiado rápido.
Entonces voy a bajar un poco la velocidad. Y ahora si se fijan, no está haciendo una vuelta continua de los 360 grados, sino que va y vuelve. Entonces, para que haga un giro continuo a los 360 grados, voy a cambiar la forma a una forma de sierra. Escuchemos cómo suena así. Para el control de elevación también podemos usar cualquiera de los dos métodos, ya sea una automatización o un LFO. Si usamos un LFO y queremos hacer que vaya de arriba para abajo, podemos usar la forma senoidal o la de triángulo. Si les está gustando el video y quieren ayudarme a que siga haciendo tutoriales de audio producción, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden participar de encuestas exclusivas solo para suscriptores. Además de los controles de posición, tenemos algunos controles más por acá abajo. Con el ancho podemos hacer que el sonido, en vez de venir de un punto específico, venga de un lugar más amplio. Escuchemos cómo cambia. El control de focus maneja qué tanto se usa el efecto de sonido binaural. Por último tenemos unos controles para las reflexiones del sonido. La idea de esto es que además de escuchar el sonido desde la posición original que se genera, también escuchamos el sonido que rebota en una pared o el material que sea. Por acá podemos cambiar el tipo de material. Drapes sería cortinas no muy gruesas, curtains sería cortinas más gruesas, brick ladrillo, drywall pared de yeso y glass vidrio. Además del tipo de material, también podemos cambiar el nivel de las reflexiones y el tamaño de la habitación. Si es más grande la habitación, van a tardar más en escucharse estas reflexiones. Escuchemos cómo cambia. Pasemos a un ejemplo más. Por acá tengo la misma música de prueba, pero separada en pistas. Si queremos, por ejemplo, que uno o varios instrumentos vengan de una posición específica y que otros instrumentos vengan de otra posición específica, entonces podemos hacerlo usando varios plugins del DirVR Micro. Muy astuto, ¿eh? Voy a agregar en la pista de la guitarra eléctrica el plugin y voy a agregar otra pista y voy a duplicar el plugin acá. Y a los otros instrumentos los voy a agregar en esta pista. Y ahora voy a ubicar a la guitarra eléctrica en una posición y a los otros instrumentos en otra. Escuchemos cómo suena así. Además podemos automatizar o usar un LFO como vimos antes.
Esto lo podemos hacer en cualquier instrumento de nuestro proyecto o incluso podríamos agregar un plugin en todos los instrumentos. El límite es nuestra imaginación. ¡Qué agradable sujeto! Bueno, ¿qué les pareció esta técnica? En los comentarios déjame cuál es tu música 8D favorita. Seguime en las redes para más contenido, estoy como Marcelo Fernández Music en Instagram y TikTok y como Marcelo F Music en Twitter. Además podés sumarte al canal de difusión de Telegram en donde aviso cuando hay un video nuevo. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.